Buenas tardes, gracias por asistir a este acto de presentación del libro de Mosler, cuyo título tienen ahí, Los 7 fraudes inocentes de la política económica. Y aparte del libro se ha puesto como subtítulo Reconsiderando los programas progresistas, la relación entre el libro y los programas progresistas. Primero de todo, agradecerles su presencia en este acto a todos ustedes, así como agradecer a la Fundación del Diario Madrid que nos haya prestado este local, así como a Economistas frente a la crisis, que ha hecho una magnífica gestión en conseguirnos dicho local, y a ATTAC España, que ha sido la editora del libro, de la versión física del libro, la traducción. Y bueno, yo represento a la Asociación por el Empleo y Estabilidad de Precios, que venimos aquí en calidad, digamos, de ser la primera asociación sobre teoría monetaria moderna o de la moneda moderna en España, constituida hace 2 meses. Y bueno, primero de todo, agradecer también, evidentemente, al autor del libro, Mosler, su presencia aquí, y la presentación será bilingüe, traducción consecutiva, y bueno, vamos a proceder. Para presentar al autor, en el propio libro hay una presentación muy buena de uno de los que ha creado el prólogo, el economista norteamericano James Mosler, que creo que ajusta muy bien y en pocas palabras quién es Warren Mosler. Warren Mosler es una rara avis, un economista autodidacta que no es un excéntrico, un inversor de éxito que no es un fantasma, un hombre de negocios con talento para la enseñanza, un banquero con un compromiso real con el bien público. El currículum de Warren Mosler es muy extenso, aparte de su trabajo principalmente en la banca de inversión en Estados Unidos durante 3-4 décadas. 3-4. Professional experience, how many decades? From 73, 1973. Más de medio siglo de experiencia en la banca de inversión. Aparte de ello, también experiencia como empresario. Ha tenido una empresa automovilística y bueno, y también en su faceta de divulgador y digamos evangelista de la teoría moderna, la teoría monetaria moderna o teoría de la moneda moderna. Así como, bueno, la edición en castellano de este libro tiene una cierta historia porque en 2013 empezó nuestro camino para traducir. Nuestra asociación de reciente creación ha servido como germen. De hecho, buena parte de los que pertenecemos a esta asociación, a la APEEP, Asociación por el Empleo y la Estabilidad de Precios, somos también miembros de ATTAC España o de ATTAC en las diversas territoriales. Y este libro, de alguna manera, nos sirvió para ver que era necesario una asociación que se dedicara de manera exclusiva a divulgar este tipo de contenido. Bueno, la presentación de un libro previo se hizo también en castellano este mismo año de otro autor, este es Luis Randall Wright, Teoría Monetaria Moderna. Coincidimos con lo que luego sería el resto del germen de nuestra asociación. Y bueno, ¿qué se dice en este libro? Posteriormente van a extenderse en ello Warren Mosler, pero principalmente este libro lo que busca es eliminar aquellos, o al menos dar luz sobre aquellos mitos de la teoría macroeconómica que se enseña en todas las facultades. Nosotros que somos economistas se nos ha enseñado otro tipo de mitos, ya sea con respecto a la relación de tipos de interés con los déficits públicos, cómo se crea el dinero, cómo se destruye el dinero, qué relación tiene la obra con la inversión. Pues en este libro ese tipo de mitos o fraudes inocentes,
como os define también haciendo un homenaje a un gran economista, Jorge, se siguen impartiendo como si fueran ciertos en las facultades de economía tanto de nuestro país como del resto de países del mundo. Y bueno, sin más dilación, pues vamos a pasar a la presentación que promete ser un tanto extensa debido a que la traducción es secuencial y por eso, que no es excesivamente extensa, es el doble tiempo. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Después de la presentación habrá una pequeña intervención por cada uno de los miembros de la mesa, tanto de José, Moisés, Martín, Carretero, de Economistas frente a la crisis, como de Ángel del Castillo, de ATTAC, coordinador de ATTAC Madrid, como de mí mismo, sobre la exposición que haya hecho Mosler, y posteriormente va a ser eso bastante breve para darles tiempo a ustedes que hagan aquellas preguntas que consideren necesario y que se contestarán por parte de uno. Pues muchas gracias y sin más dilación vamos a pasar a la presentación por parte de ustedes. Thank you very much. And I want to thank our new Spanish activists for spreading the knowledge to Spain now. Quiero también agradecer a nuestros activistas españoles por diseminar el conocimiento. And I believe we have one common goal, which is to put an end to this crisis. Y creo que tenemos un objetivo común, que es poner fin a esta crisis. Okay, so what I'm doing is going roughly in order of the book at first. Voy a seguir de forma aproximada el orden del libro, inicialmente. And I'm going to begin with a little story about when I visited Pompeii while in Italy a few months ago. Y voy a empezar con una anécdota de una visita que hice a Pompeya en Italia hace un tiempo. So we were in Pompeii, and the guide showed us these coins they had found. Estábamos en Pompeya y el guía nos mostró unas monedas que habían encontrado. Okay, and he explained that the government would have taxes where people would use the coins to pay their taxes, and then the government would spend the coins on public services to make it a nice place to live. El guía explicó que el gobierno local cobraba unos impuestos que utilizaban luego para emplearlos en servicios públicos que convertían a Pompeya en un lugar agradable en el que vivir. So I said, well, I think the government would spend the coins first and then they would collect the tax. Y Warren le dijo, bueno, yo creo que primero el gobierno gastaría las monedas y luego cobraría el impuesto. And he said, no, they would collect the tax first and then they would spend the coins on the public services. Y el guía le respondió, no, el gobierno primero cobraba los tributos y luego gastaba las monedas en los servicios. So I said, well, where did the coins come from? Who made them? Y Warren le preguntó, bueno, ¿y de dónde venían las monedas? ¿Quién las fabricó? And he goes, the government. Y él responde, el gobierno. I said, well, then how did the people get the coins to pay the tax? Y Mosler le dijo, bueno, ¿y cómo consiguió la gente las monedas para pagar el impuesto? He goes, okay, so the government spent first and then collected the tax? Así que el gobierno primero gastó y luego recaudó los tributos. I said, well, how else could it be? ¿De qué otra forma podía ser? He goes, okay, and he's very confused, he walks away. Y el guía dice, vale, se quedó totalmente perplejo y se marchó. Okay, well, of course the government had to spend the coins first before they collected the tax. Naturalmente era el gobierno que tenía que gastar primero para luego recaudar el impuesto. And if they wanted to borrow their own coins, they'd have to spend them first before they could borrow them. Y si quería tomar prestadas sus propias monedas, primero tenía que gastarlas para poder luego recibirlas en préstamo. The same thing today with the US dollar or the euro. Lo mismo ocurre hoy en día con el dólar de Estados Unidos y el euro. The spending is different. They spend by changing the number in your bank account. El gasto se hace de forma distinta, se hace mediante un cambio en tu cuenta bancaria. But because they spend first and then collect tax, they spend first and then borrow. Pero porque primero gastan y luego recaudan impuestos y luego
gastan y piden prestado. Because they spend first, they're not constrained by taxing. Their spending is never constrained by taxing. Debido a que gastan primero, su gasto nunca puede estar constreñido por la necesidad de poner impuestos, de cobrar impuestos. They're taxing for a different reason, and we'll talk about that. Cobran impuestos por una razón completamente distinta de la que luego hablaremos. It's a very important reason. It's critical. Es una razón muy importante, es una razón crítica. But it's not to get the money to be able to spend because they spend first. Pero no es para conseguir los recursos para gastar, porque primero tienen que gastar. Okay, so the important thing is the ability to pay is unlimited. La capacidad del BCE de pagar en euros es ilimitada. But the willingness to pay is a very different story. Pero la voluntad de pagar es otra cuestión muy distinta. You just ask anybody in Greece, right? Pregúntale a cualquier iglesia. So, now right here I've got a quote from the chairman of the Federal Reserve just to back up what I'm saying, just in case you don't believe me. Aquí tengo una cita del presidente de la Reserva Federal para respaldar lo que estoy diciendo, por si acaso no me creéis. And you can read the part in bold. Y bueno, leo la parte en negrita, ¿no? Usamos el ordenador para aumentar el saldo de cuenta que ellos tienen en la FED, para prestar a un banco. Okay, this is where the money comes from. Ahí de ahí es de donde viene el dinero. And here we have a quote from President Obama to show you what's happening to the progressive agenda because they don't understand this. Aquí tenemos una cita del presidente Obama para mostrar qué es lo que está ocurriendo debido a que no entienden esto. At some point, the government will run out of money. En algún momento el gobierno se quedaría sin dinero. Donald Trump, it's both sides, Greece on steroids. Donald Trump, que afecta a ambos lados, llegaría a ser Grecia en esteroides. Now, one more quick little story. Otra pequeña anécdota. In the 70s, back in the 70s, En los años 70, that was 1970s, 1970, sí. I was working at Chicago, and my back office associate called me up and said the Federal Reserve has made a mistake. Y bueno, pues el asistente le llamó y dice, mira, la profesora federal ha cometido un error. Instead of $30,000, they put $300 million into our account. En vez de enviarnos $30,000, han metido $300 millones en nuestra cuenta. That was a lot of money back in 1979. En aquella época eso era mucho dinero. We were going to earn $100,000 in interest just by keeping it overnight at 12%. Y vamos a ganar $100 simplemente por mantener la cuenta en una sola noche de intereses. That was a lot of money in Eso 1979. también era mucho dinero en los 70. So I said, what happened? Y pregunto, ¿qué ha pasado? Well, they used to have a machine there where they would type in the amount of money that they would send. Bueno, tenían allí una máquina en la que tecleaban la cantidad de dinero que iban a enviar. It had a 0, a double 0, and a triple 0. Tenía un 0, un doble 0 y un triple 0. He accidentally hit the triple 0 instead of the 0. Accidentalmente le dieron a la tecla del triple 0. And he put $300 million in our account. Y por eso metió $300 millones en su cuenta. That was good money. We could have gone out and spent it if he hadn't asked to send it back a half hour later. Ese era dinero de verdad que podíamos haber empleado para gastarlo si no nos lo hubieran reclamado media hora después. Where did it come from? He didn't tax anybody. ¿De dónde vino? Él no había cobrado impuestos de nadie. He didn't call up China and borrow the money. Tampoco le había llamado a China para pedir el dinero prestado. It comes from where all the money comes from, his thumb. Viene de donde viene todo el dinero, de su dedo pulgar. Okay. We'll talk about Greece for just a second. Greece needed, $500 million to pay the IMF. Hablaremos de Grecia por un momento. Grecia necesitaba $500 millones para pagar al Fondo Monetario Internacional. Where does that come from? ¿De dónde viene ese dinero? They call the central bank and they say, please credit the account of the IMF for 500 million euro. Llaman a la reserva al Banco Central y le dicen, por favor, abonen en nuestra cuenta la cantidad de dinero que necesitamos pagar al Fondo Monetario Internacional. If the central bank says, oh yes, certainly, and puts the 500 million in, the payment is made.
Si el Banco Central dice, desde luego, sin problema, teclean la cantidad y se echa el pago. If they say, no, we're not going to do that because you don't have any money in your account, then there's no payment, there's a default. Si dicen, no vamos a hacerlo porque no hay dinero en tu cuenta, entonces no se produce el pago y se produce el default, la suspensión de pagos. It's entirely a political decision. Es una decisión completamente política. Operationally, they can put the money in or not. De forma operativa pueden decidir meter el dinero o no meterlo. The restriction are their political instructions. Las restricciones son sus instrucciones políticas. The instructions are, don't you dare make that payment if there's no money in the account. Las instrucciones son, no te atrevas a hacer ese pago si no hay dinero en la cuenta. Okay, the ability to pay is always there. It's about willingness. La capacidad de pagar siempre está ahí, es una cuestión de voluntad. Okay, the book then goes on to talk about intergenerational transfers. El libro a continuación habla de transferencias intergeneracionales. And as our politicians say, Como dicen nuestros políticos, we have to get money through taxes to be able to spend. tenemos que conseguir dinero a través de los impuestos antes de gastar. What we don't tax, we have to borrow from people like China. Lo que no conseguimos mediante impuestos tenemos que pedir prestado de gente como los chinos And our grandchildren have to pay the bill. y nuestros nietos tendrán que pagar la factura. Well, in real terms, that's real goods and services, that's impossible. En términos reales, es decir, hablando en términos de bienes y servicios tangibles, eso es imposible. You know, that 20 years from now, if our children build 20 million cars, whoever's alive gets to drive the cars, no matter what the debt is. Dentro de 20 años, si nuestros hijos construyen o fabrican 20 millones de coches, serán ellos quienes tengan la oportunidad de conducir esos coches, y da igual cuál sea el importe de la deuda. They don't build the cars and then send them back in time to 2015 to pay off the debt. There is no such thing. No envían los coches al pasado para cancelar la deuda, no puede ocurrir tal cosa. We're not paying our World War II debt by building tanks and planes and sending them back to 1943. No estamos pagando nuestra deuda de la guerra mediante la construcción de tanques y aviones para devolverlos a 1943. Okay, so in real terms, the real goods and services, they don't move back and forth through time. En términos reales, los bienes y servicios tangibles no se desplazan a través del tiempo. There's no such thing as these transfers in time. No existe tal cosa como las transferencias en el tiempo. Okay, so we'll talk about if there is such a thing as burdening the next generation. Vamos a hablar de si hay tal cosa como lastrar a la siguiente generación. Now I'm going to give you a little bit of detail here, but then we'll make it more clear with a little chart. Voy a dar aquí un poquito de detalle, pero luego aclararé con un gráfico. The euro is nothing more than a tax credit. It's the thing that the governments accept for payment of taxes. El euro no es más que un crédito fiscal, es lo que acepta el gobierno en pago de los impuestos. Now the second one's important here. El segundo punto es importante. The governments, here's what the public debt is. Esto es lo que significa la deuda pública. It's the euro the governments have spent, they gave it to somebody, and they haven't yet collected it in taxes. Son los euros que el gobierno ha gastado, se lo ha dado a alguien y todavía no los ha recuperado mediante impuestos. If they spend it and collect it in taxes, it's balanced, there's no debt. Si lo gastan y lo recaudan a través de impuestos, pues no hay deuda, no queda usando deuda. If they spend and collect some of it in taxes, the rest is still out there, that's called the debt. Si lo gastan y recaudan una parte en impuestos, pues se queda un saldo que sería la deuda pública. And it stays out there as coins or as balances in accounts at the European Central Bank. Y se queda ahí en forma de monedas y billetes o de cuentas, o de saldos en euros en cuentas de reserva con el Banco Central Europeo. And interest is paid just by making the number on the bank statement larger. It doesn't come from anywhere, it's just typed in like any other money. Y los intereses se abonan en cuentas, en las cuentas de reserva del Banco Central. No se teclean, no vienen de ninguna otra parte. Now, hopefully this makes it clear here. Espero que este gráfico lo aclare. In this example,
People go to work for the government and perform services and they get paid €100. En este ejemplo, hay gente que trabaja para el gobierno les paga por esos servicios de trabajo. And in this example, 90 of the 100 gets paid in taxes. En este ejemplo, 90 de los 100 se pagan en forma de impuestos. And you know what happens to your money after you pay taxes, right? ¿Y sabes lo que le pasa al dinero después de pagar los impuestos? It just disappears. Desaparece. There's a number in your account, and then all of a sudden there's a smaller number. Hay Nothing goes una anywhere. cifra en tu cuenta y de repente hay una otra cifra menor. Okay, so there's a 90 tax, the government spends 100, Así que hay un impuesto 90, o sea, que estoy diciendo, un impuesto 90. and you might want to check my mathematics, but I say there's 10 left over. Si queréis, si no me fallan las matemáticas, quedan 10. Everybody good with that? ¿Todo el mundo de acuerdo? Are there any central bankers here? I'll give you some more time. ¿Hay alguna persona, algún banco central para dar un poquito más de tiempo? Okay. Now, when the government spends the 100, what they do is they put it into your bank's accounts at the central bank. Okay, called reserves and called securities. Cuando el banco gasta los 100, lo que hace es ingresarlo en unas cuentas de valores y de reservas. So when they spend, it all goes into the reserve account. Cuando gastan, todo entra en las cuentas de reserva. Then if you buy government bonds, they move the euros from reserve accounts to securities accounts. Cuando compras bonos del Estado, lo que hacen es mover los euros de cuentas de reservas a títulos de deuda, cuentas de valores. And if you want some notes and coins, they'll subtract it from your reserves and they'll give you some notes and coins. Si quieres monedas y billetes, lo restarán de tus cuentas de reserva y te darán esas monedas y billetes. But no matter what they do, those three always add up to 10. Pero hagas lo que hagas, esas tres saldos siempre sumarán. So the government spends 100, it only taxes 90. There's an extra 10 in reserves, it goes into securities, that's called the public debt. Así que el gobierno se gasta 100, cobra 90 en impuestos, le quedan 10 que va a cuentas de valores, eso es, en cuentas de deuda pública, eso es la deuda pública. The public debt was 10 in this case. La deuda pública en este caso son 10. Okay, now let's look at it from your point of view. Ahora veámoslo desde vuestro punto de vista. You go to work for the government, you earn 100, this is the economy as a whole, pays 90 in taxes. Vas a trabajar para el gobierno, cobras 100 y pagas 90 en impuestos. You have 10 left over Te in quedan reserves, en reservas. and you buy securities, your savings equals 10. Y compras títulos de deuda. Tus ahorros son equivalentes a 10. So if the government spends 100, 90 is paid in taxes, the savings for everybody is 10. Así que si el gobierno se gasta 100 y cobra 90 en impuestos, los ahorros son 10. Do you notice that the government deficit is very close to being the same number as the private savings? Si se dan cuenta, los ahorros del gobierno, por los ahorros del sector privado son muy parecidos a la deuda del gobierno. 10 is very close to 10. 10 se acerca mucho a 10. It's the same number. Es el mismo número. Okay? The net savings in the economy, as all the professional economists will tell you, Los ahorros netos en la economía, como te dirá cualquier economista profesional, is equal to the government deficit, public debt. es igual a la deuda pública. It's the same thing. Es la misma cosa. The government spends it, some goes to tax, some's left over as savings. El gobierno lo gasta, una parte se cae impuestos, lo que queda son los ahorros. So the public debt is the private savings. It's the same number. La deuda pública es igual que el ahorro privado, es la misma cifra. All those bonds are just savings accounts at the central bank. Todos esos bonos son cuentas de ahorro en la So you might want to go ahead and read what our president says about the public Ahí hay debt. una cita de lo que dice Why don't you nuestro... read the last line? Sí, voy a leer la última línea. Dice, el número 43 de los presidentes añadió, él solo $4 billones, de manera que ahora tenemos más de $9 billones de deuda, que vamos a tener que pagar. $30,000 por cada hombre, mujer y niño. Esto es irresponsable, es antipatriótico. Okay, and that's progressive. Y That's este the left.
Este es un progresista, esta es la izquierda. The right is worse. La derecha es peor. Okay? And here he is discussing to limit Social Security benefits because we're running out of money. Y aquí hay una cita en la que discute una limitación de las pensiones, de los beneficios, prestaciones de la seguridad social, porque se nos está acabando el dinero. Because they don't understand that little chart, Porque no entienden ese pequeño gráfico. there is no progressive agenda. It's been blocked. No hay ningún programa progresista, se ha bloqueado. It's not even an option. No es ni siquiera una opción. Okay, now, this is the way the economists look at it. Esta es la manera en que lo ven los economistas. The currency itself is a monopoly. La moneda es un monopolio. The euro to pay taxes, the funds to pay taxes can come only from the government, Los euros para pagar los impuestos solo pueden proceder del gobierno, unless they're counterfeit. a no ser que sean falsos. But we don't count that in this way. Pero en esta charla no hablamos de Okay. dinero falso. Okay, so what this tells us Lo que esto nos dice is that what's happening is we need the government spending to be able to pay the tax. necesitamos el gasto del gobierno para pagar los impuestos. So the government is setting the terms of exchange when it spends, whether it knows it or not. Así que el gobierno está determinando la relación de intercambio cuando gasta, lo sepan. Just like with any other monopoly. Así que de la misma manera que cualquier otro monopolio. Now, to make this one, bring this one to life, we have another real-world example. Para hacerlo más vívido, traemos otro ejemplo. Maybe in 1825, the British wanted to grow coffee in Ghana. En 1825, los británicos querían cultivar café en Ghana. Everybody was living, there was no money in the society. No había dinero en la sociedad. The men would go out and hunt and fish, and the women would pick berries and take care of the children. Los hombres salían de caza y de pesca, las mujeres se dedicaban a cosechar bayas y cuidar de los niños. There was no unemployment. No había ningún desempleo. Okay, the grandmothers would help take care of the children. They didn't sit around not working because there was nobody to pay them. Las abuelas se quedaban cuidando a los niños porque no había nadie a quien pagar para cuidarlos. Okay, unemployment is people looking for paid work. There weren't any. El desempleo es gente que busca trabajo asalariado. No había nadie buscando. The British offered money, new script, whatever, to get people to grow coffee. They wouldn't do it. Nobody cared. Los británicos ofrecieron dinero a la gente para que trabajara cultivando el café y nadie lo hacía, a nadie le importaba el dinero. They needed to create unemployment. They needed to create people looking for paid work. Tenían que crear desempleo, tenían que crear a gente que buscaba trabajo asalariado. They figured out how to do that. Y averiguaron cómo hacerlo. They put a tax on everybody's house. They called it a hut tax. Le pusieron un impuesto a las casas de todo el mundo, lo llamaron un impuesto sobre las chozas. You have to pay this money tax or else they burn down your house. Tenías que pagar este impuesto o si no quemarían tu choza. Now there were people looking for paid Y work. en ese momento se empezó a acercar gente buscando trabajo salarial. Now the British could offer them money to come work in the coffee plantations and they came down to work. Ahora los británicos podían ofrecerles dinero para trabajar en las plantaciones de café y venía gente a trabajar. They'd work in the coffee fields, they'd get paid, and then they'd pay the tax. Trabajaban en los campos, en las plantaciones y cobraban el dinero con el que podían pagar el impuesto. The British would spend first and then collect the tax. Los británicos primero gastaron y luego pudieron recaudar el impuesto. Just like in Pompeii in the United States and in the Eurozone. Al igual que en Pompeya, en los Estados Unidos y en la zona euro. Okay, so what was the price? How much did the British pay them? ¿Cuál fue el precio? ¿Cuánto les pagaban los británicos? Well, it's simple math. Es una aritmética sencilla. And that's right, there are no central bankers here. Aquí no hay ningún técnico del Banco Central. It's very simple math. Es una aritmética sencillísima. If they charged, the tax was 10 crown, Si cobraban un impuesto de 10 coronas and they paid 1 crown a day, y pagaban una corona al día, they'd get at least 10 days of work.
conseguían al menos 10 días de trabajo. If they paid £2 a day, they'd only get 5 days of work. Si pagaban 2 coronas al día, solo conseguían 5 días de trabajo. They had to set the price. There's no market to do that. It's a monopoly. Tenían que fijar el precio, no hay ningún mercado para eso, es un monopolio. All the money comes from them, and there's a coercive tax. People need the money or they get their house burned down. Todo el dinero viene de ellos, es un impuesto coercitivo. Si no consiguen el dinero, les queman la casa. Okay, so once there was a tax, they created the unemployment. Now they hired the people to come work. Así que ahora que tienen un impuesto y ya han creado un desempleo, ahora pueden conseguir la gente que quiere venir a trabajar. And a funny thing happened. The British always spent more than they taxed. Y ocurrió una cosa extraña. Los británicos siempre gastaban más de lo que recaudaban en impuestos. How could they not? They couldn't spend less than they collected. No podía ser de otra forma, no podían gastar menos de lo que recaudaban. Because the money comes from them, right? Porque es de donde viene el dinero. Okay, so if the tax was 10, maybe the people would come and work 12 days, and they would earn 12, pay the tax of 10, and save 2. Así que si el impuesto eran 10, podían trabajar 12 días y cobrar 10, y pagar 10 y ahorrar 2. The British deficit was gone as savings. El déficit de los británicos eran los ahorros de gana, los ahorros monetarios de gana. If the tax was 90 and the British spent 100, the savings would be 10. Does that sound familiar? Si el gasto era 100 y el impuesto era 90, los ahorros serían 10. No sé si os suena. Back where we started from. Volvemos al gráfico inicial. Okay, and the government sets prices. There was El no gobierno fija los impuestos. There was no inflation. One day's work was always worth £1 until they changed the price. No hay ninguna inflación. El trabajo vale 1 corona hasta que cambia el precio. Okay. And that's in the book also. Eso también está en el libro. Okay. So, unemployment comes from a monetary economy. El desempleo procede de una economía monetaria. Government wants to provision itself, whether it's to grow coffee or to have a police department or an army. The government needs people. El gobierno quiere autoabastecerse, ya sea para contratar a policías, para conseguir café, para los servicios que quiera conseguir. Okay, the taxes function to create unemployment. Los impuestos sirven para crear desempleo. And then the government spending can hire the people that were unemployed because of the tax. Entonces el gasto del gobierno sirve para contratar a aquellos que han quedado desempleados debido al impuesto. If there's any unemployment, if people are still looking for work, it's because the government hasn't spent enough for them to all pay the tax and to save. Si sigue quedando desempleo, entonces es que el gobierno no ha gastado suficiente para contratar a todos y generar también los ahorros que necesitan. You know, back to Ghana, the government's tax is 100 and they decide they're only going to spend 100. Balanced budget. Si el gobierno decide cobrar 100 y gastar 100, consigue un presupuesto equilibrado. You know, people come to work, half the people, they show up, they earn 100 themselves, they work extra, they pay 50 in tax and they save the other 50. La gente vendrá, trabajará por 100 y ahorrarán 50, gastarán 50. Well, now there's 50 other people that still have to pay the tax or their house gets burned down and there's no more work. Entonces hay otros 50 que no han conseguido el dinero para pagar impuestos y les han quedado desempleados y les quemarán la choza. They're stuck. Están en un aprieto. They're unemployed, they can't find work unless the British hire them. Están desempleados, no encontrarán trabajo a no ser que los británicos les contraten. Which they did, of course they hired them. Y naturalmente los británicos los contrataron. Okay. If they had too many people coming to grow the coffee, they would just lower the tax, so they didn't get as many. Si les llegaba demasiada gente dispuesta a trabajar en la plantación de café, simplemente con bajar los impuestos llegaría menos gente. They didn't put a tax on everybody's hut and then not spend enough so they could pay the tax. No le pusieron un impuesto a las chozas de todo el mundo para que luego no gastarlo y que no pudieran pagar el impuesto.
and then go burn their houses down for non-payment, y luego quemar sus casas por no pagar, the way the European Union does. de la forma en que hace la Unión Europea. And that's what the unemployment's all about. Y eso es en lo que consiste el desempleo. Okay. What sense does it make for a government to cause more people to be unemployed than it wants to hire? ¿Qué sentido tiene que un gobierno deje a más gente desempleada de la que quiere contratar? Okay, the unemployment can't come from anywhere else except the tax. El desempleo no puede proceder de ningún otro sitio que no sea el impuesto. The answer is very simple. You either spend more on public services or you reduce the tax. La respuesta es muy sencilla. O bien gastas más o reduces los impuestos. No puede ser más fácil. Okay, we're going to skip to foreign trade now and then come back to... Vamos a saltar al comercio exterior ahora y luego volveremos. Okay. Everybody blames trade for all the problems, and unfortunately they all have it backwards as well. Todo el mundo culpa al comercio exterior por los problemas, pero desafortunadamente lo están interpretando al revés. All the old textbooks, all the old economists for hundreds of years knew that exports are real costs and imports are real benefits. Todos los antiguos manuales de economía, todos los antiguos economistas sabían que las exportaciones eran un coste real y que las importaciones eran un beneficio real. Everybody talks about how good it is to export. Todo el mundo habla de lo bueno que es exportar. Well, what if you exported everything? Pero Everything you built, you ¿y si export. exportáramos todo lo que fabricamos? Everybody would die. Todo el mundo se moriría. You'd have no food, you'd have nothing to eat, you'd have no car. If you just exported everything and then import, everybody dies. Si se exportara todo, pues no habría alimentos, no habría coches, la gente se moriría. Okay, the whole point of exports is to be able to buy imports, so you get real stuff. La finalidad de las exportaciones es conseguir a cambio bienes reales que puedas importar y disfrutar, ¿no? The import's the good thing, that's why you do it. Las importaciones son las cosas, es lo bueno, es la razón por la que exportas. So the best way to understand it is to think about what your real wealth is. La mejor forma de pensar en ello es pensar en tu propia riqueza real. And that's your pile of stuff. Es el montón de cosas que tienes. It's goods and services. Son los bienes y servicios. You know, it's cars and clothes and healthcare services. That's your real stuff. Las cosas reales son los coches, las casas, la ropa, esas son tus cosas reales. You want your pile of stuff to be as large as possible for as little work as possible. Quieres que esa pila de cosas crezca lo más posible a cambio del menor trabajo posible. Okay, and so what you want, everything you produce domestically adds to your pile. Todo lo que produces domésticamente, o sea, a nivel nacional, se añade al montón. And with everybody working, you're producing as much as possible. So you want full employment. Si consigues que todo el mundo trabaje y producir el máximo posible y consigues pleno empleo, then everything you can import makes the pile larger. todo lo que puedas importar entonces hace que el montón sea aún más grande. Now you have even more stuff for everybody. Ahora tienes aún más cosas para todo el mundo. And everything you have to export to get the money to pay for the imports, that makes your pile smaller. Todo lo que tengas que exportar va a reducir el montón de bienes, lo va a hacer más pequeño. So you have all the stuff you make in Spain, plus whatever the rest of you can get from the rest of the world, minus what you have to send them. Así que consigues todas las cosas que puedas fabricar en España, más todo lo que puedas importar, menos lo que hayas exportado. That's called your real wealth, your real standard of living. Eso se llama la riqueza real, tu nivel de riqueza real. And you want to maximize your real terms of trade. Get the most for the least. Quieres maximizar tu relación de intercambio, quieres conseguir lo máximo que puedas a cambio de lo mínimo que puedas exportar. Now, fiscal policy, which is adjusting taxing and spending, can make sure there's enough spending so that you can buy everything produced domestically, plus whatever the world wants to send you. La política fiscal puede mantener un nivel de gasto suficiente como para comprar todo aquello que se ha producido a nivel nacional y además asegurar situación de empleo, además de todo lo que se ha adquirido mediante importaciones. More imports doesn't mean you spent all your money and now there's going to be unemployment. It doesn't have to mean that. Más importaciones no significa que hayas tenido Yes, if you have more imports,
that doesn't mean that, oh, now you spent all your money, so now you're going to have unemployment. Sí, sí, más importaciones no significa que te hayas gastado todos tus ingresos y que ahora tengas que generar desempleo. Okay, what you can do is have either lower taxes or more public services to keep full employment, keep everybody working. Lo que puedes hacer es mantener un nivel de gasto más elevado o un nivel de impuestos más bajos para mantener a todo el mundo empleado. Of course, the government does the opposite, and we'll get to that. El gobierno hace lo contrario, ahora llegaremos a esto. And so let's look at European Union trade policy. Diremos ahora a la política comercial de la Unión Europea. Export-led growth. The more you export, net exports are better. Una estrategia de crecimiento basada en exportaciones. En cuanto mayores sean tus exportaciones netas, mejor. Austerity takes away your money so you can't buy your own product, and it causes the prices to fall so you can export. La austeridad lo que hace es bajar el gasto. Yeah, so austerity takes away your money. Sí, la austeridad lo que hace es quitarte el dinero, con lo cual puedes gastar menos y los precios bajan. Yeah. These structural reforms, okay, take away your money. They're reducing costs. You're getting paid less. Las reformas estructurales están quitándote el dinero, puedes gastar menos. Okay, it's about increasing competitiveness to sell export. Se trata de aumentar la competitividad con el objeto de vender las exportaciones. And for a while, that actually works. You do get more exports. Durante un periodo de tiempo eso funciona, sí que consigues más exportaciones. So more people have jobs producing things, but you don't get to consume them. They go to somebody else. Así que tienes a más gente trabajando, pero esta gente no consigue consumir todo lo que producen, se van a otro sitio, se exportan. So if you look at the numbers, you get growth in output, but no growth in domestic consumption. Así que si te fijas en las cifras, consigues un crecimiento del producto, pero no un crecimiento del consumo. You're building all this stuff and sending it to somebody else. Entonces, estás fabricando todas estas cosas y se las estás enviando a otra persona, a otra. And worse, to add insult to injury, Y para añadirle sal a la herida, that policy makes the currency appreciate until you lose the exports and you lose your competitiveness that you tried so hard to get. esa política acaba por revalorizar tu moneda, por lo tanto acaba eliminando la ventaja de competitividad. Okay. And we'll get to that a little bit later. A eso volveremos un poco más tarde. Now here's what the United States does, and it's entirely by accident. Well, don't give us any credit for wisdom here. Eso es lo que hacen los Estados Unidos, es completamente accidental y no les atribuyamos a ningún tipo de sabiduría. The red line is imports and the blue line is exports. La línea roja, la curva roja refleja las importaciones y la curva azul las exportaciones. We have a big trade deficit. Tenemos un gran déficit comercial. And so we are getting more stuff than we're sending out. Estamos recibiendo más bienes de los que enviamos. That's good for our standard of living. Esto es bueno para nuestro nivel de vida. Okay, we're all getting cell phones and cars from Japan and China, and we're giving them nothing. Estamos consiguiendo teléfonos móviles de China y coches de Japón y no les estamos entregando nada a cambio. In the old days, that used to be called war reparations, right? Antiguamente a eso se le llamaba reparaciones de guerra. Okay, but if you notice, exports are less than imports. Si se dan cuenta, las exportaciones son menos que las importaciones. But they always grow at about the same rate. Pero siguen creciendo más o menos a la misma tasa de crecimiento. Well, the big exporters like General Electric, they're happy because exports are very high and growing. Los grandes exportadores como General Electric están muy contentos porque sus exportaciones están creciendo a un buen ritmo. The fact that imports are higher, they don't care. All they care about is their own business. El hecho de que las importaciones sean más elevadas no les preocupa, lo que les concierne es su propio negocio. So what happens is the United States buys imports and pays the world with dollars. Lo que ocurre es que los Estados Unidos compran productos de importación y les pagan la diferencia con dólares. That floods the world with dollars and they use them to buy our exports. Eso inunda el mundo de dólares y dólares que utilizan para pagar sus exportaciones. Looks to me way better than austerity, right? Me parece que es mucho mejor que la austeridad.
Instead of taking the money away from our citizens, we give the money to somebody else to buy our stuff. En vez de quitarle el dinero a nuestros ciudadanos, le damos el dinero al resto del mundo para que compren nuestros productos. What would you rather have, more imports or higher taxes? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Más importaciones o impuestos más elevados? Okay. Well, what are our progressive politicians saying about this? ¿Qué dicen los políticos progresistas sobre esta cuestión? Bernie Sanders, socialist from Vermont. Bernie Sanders, el socialista de Vermont, He's opposed to all the trade agreements. se opone a todos los acuerdos de comercio. He wants his proposal, reverse the trade policies. Su propuesta es dar marcha atrás en las políticas comerciales. It's causing the loss of millions of jobs. Eso costaría muchos millones, eso cuesta muchos millones de puestos de trabajo. Bernie, how about cutting our taxes or increasing public services so we have more money to buy the stuff and then we don't lose jobs that way? Isn't that better? Pero no sería mejor rebajar los impuestos, aumentarlos o mejorar los servicios sociales para que la gente tuviera más dinero y no se creara desesperado. Isn't that more of a progressive solution? ¿No es esa una solución más progresista? Yeah. They need to manufacture those products in this country, not in China or other lower wages. Comisarios dicen, necesitamos fabricar en este país. Completely misses. Oh, go ahead. Completely misses the point. Está completamente errado. And completely counter to any kind of progressive agenda. Y es completamente contrario a ningún programa progresista. Well, let's look at the other side, Donald Trump. Veamos ahora lo que dice el otro lado, Donald Trump. The new trade deal is a disaster. El nuevo acuerdo comercial es un desastre. They don't talk about currency manipulation. No hablan de la manipulación cambiaria. These countries are beating us. Estos países nos están machacando. Okay, this would encourage U.S. companies to move production abroad, weakening the job market. Esto animaría a las empresas norteamericanas a mover su producción fuera del país, lo cual debilitaría el mercado laboral de Estados Unidos. Well, if for a given size government they'd keep taxes at the right level, so we always had full employment, that's a much better way to keep the job market strong. Bueno, pues si para un determinado nivel de gasto reducimos los impuestos, pues eso sería una forma mejor de asegurar un mercado laboral fuerte, ¿no? o vigoroso. Okay, so now we're going to talk about the crisis, Ahora vamos a hablar de la crisis, which is why we're all here. es la razón por la que estamos aquí. If unemployment in Spain was 6%, nobody would be here. Si el desempleo en España fuera del 6%, nadie estaría aquí. Okay. The key is capitalism is about sales. La clave es que el capitalismo se basa en las ventas. GDP is sales and its income. It's the same number. El Producto Interior Bruto es igual a las ventas, es igual a los ingresos, la misma cifra. Somebody buys something, that's a sale. Somebody gets the money, that's income. It's the same number. Alguien compra una cosa, eso es una venta, alguien recibe dinero en la venta, eso es ingreso. Okay, jobs are based on sales, always. El empleo se basa siempre en las ventas. If you've got a small business like a restaurant and sales are good, you're full of people, you don't lay off the busboy or the waiter. Si tienes un restaurante lleno de clientes, con un negocio que va bien, no despides al camarero. If you have no customers, you don't hire anybody. Si no tienes clientes, no contratas a nadie. Even with a tax break. Ni siquiera con una reducción de impuestos. It's just a waste of money if you don't have clients. Es un derroche de dinero si no tienes clientes. Okay, so this chart shows sales and jobs. Este gráfico muestra las ventas y el empleo. But it's kind of the opposite. It shows poor sales and unemployment. Lo muestra al revés. Se muestra ventas débiles y desempleo. So the red line is companies that say sales are terrible. Así que la línea roja representa empresas que dicen que las ventas son horribles. And you can see during the crisis, all those companies suddenly said sales are terrible. Y como verán, durante la crisis todas esas empresas dijeron que las ventas eran horribles. And at the exact same time, unemployment went up. Y simultáneamente, en el mismo momento, también se elevó el desempleo. And then
as terrible companies reporting terrible sales go down, unemployment went down. Y a medida que esas compañías que decían que las ventas eran terribles empezó a descender, también empezó a descender el desempleo. Makes perfect sense. Tiene todo sentido. And the last thing you have to know is unemployment is about people not spending their income. La última cosa que sabes es que el desempleo es una cuestión de ingresos no gastados. Okay, so if nobody spent anything, Si nadie gasta, what happens to the economy? ¿qué le ocurre a la economía? It goes to zero. Se va a cero. Nobody has any Nadie. sales, nobody has any jobs, nobody has any income. Nadie tiene ventas, nadie tiene empleo, nadie tiene rentas. All the income has to be spent. All the the output measures all the income that gets spent. El output, el producto, mide todo el ingreso, todas las rentas que se gastan. So if anybody spent less than their income, Así que si alguien gasta menos de lo que ingresa, someone else must have spent more than their income, tiene que haber otro que haya gastado más de lo que ingresa or you wouldn't have had so many sales. o no se habría producido ese nivel de ventas. Okay? And now we're going to see exactly how that worked with the crisis. Y ahora vamos a ver cómo funcionó esto durante la crisis. This is total private sector credit in the Eurozone. Esto es el crédito total concedido al sector privado en la zona euro. These are people who were spending more than their income. They were borrowing to spend. Esto era gente que estaba gastando más de lo que ingresaba, tomaban préstamo para gastar. And right up to the crisis, the debt was growing. These people were spending more than their income. Hasta que llegó la crisis, la deuda siguió creciendo. Esta gente gastaba más de lo que ingresaba. They were making up for the people who spent less than their income and were saving. Estaban compensando a todos aquellos que gastaban menos de lo que ingresaban, de lo que estaban ahorrando. Okay, then when the crisis hit, it all stopped. Cuando llegó la crisis, se detuvo todo. All of a sudden, these people were not borrowing and spending anymore. Toda esta gente de repente dejó de pedir prestado y de gastar. And this is people in business investment. It's the total economy. Y esto es gente, negocios, es la economía total. Okay, so you remember what this looks like? It goes up until 2008, then it goes flat. Así que esto sigue creciendo hasta el 2008 y luego se convirtió en una línea horizontal. Now here's the unemployment rate. Y esta es la tasa de desempleo. It stayed down at 8-9%, came down to 7.5% during the period where enough people were spending more than their income. La tasa de desempleo se quedó en torno a 8, llegó a bajar al 6% durante el periodo en que la gente gastaba más de lo que ingresaba. Yeah, so as long as people were spending more than their income or making up for people spending less than their income, the unemployment was doing okay. Mientras tengamos a gente que gasta más de lo que ingresa, compensando a aquellos que gastan menos de lo que ingresan, el empleo estará en un nivel razonable. But look what happened to unemployment as soon as the crisis hit and people couldn't spend more than their income anymore. Miren lo que pasó con el desempleo en el momento que la gente ya no pudo seguir tomando prestado y dejaron de gastar. So in Spain, a lot of that was in the real estate expansion. En España, mucho de ese gasto se dedicó al crecimiento a la burbuja inmobiliaria, ¿no? El crecimiento en el sector inmobiliario. Lots of borrowing to spend on real estate. It kept the unemployment rate down. Mucho crédito, mucho préstamo para gastar en inmuebles y eso mantuvo el desempleo en un nivel bajo. But as soon as it stopped, the savers started winning. En cuanto que ese proceso se detuvo, los ahorradores empezaron a ganar And unemployment went up. y el desempleo subió. So what did the government do? Así que, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Here are the interest rates. Estos son los tipos de interés. They immediately lowered interest rates all the way to almost zero. Lo que hicieron fue bajar los tipos de interés hasta cero. Why did they do that? ¿Por qué hicieron eso? They're hoping that with lower rates, the borrowing would resume and we'd get the spending that we needed. Su expectativa era que al bajar los tipos de interés, los préstamos, los créditos volverían a crecer y eso volvería a financiar el gasto. But it didn't work for 7 years. Pero no ha funcionado en 7 años. So they went to negative interest rates. Así que llegaron a tipos de interés negativos.
trying to get more borrowing going, para conseguir que hubiera más préstamos, to get more people spending more than their income to make up for the savers. para conseguir que más gente gastara más de lo que ingresaba y compensar el ahorro, lo que estaban haciendo los ahorradores. That didn't work either. Y eso tampoco funciona. But it's only been 6 or 7 years. Pero solamente ha sido 6 o 7 años. It just needs more time. Solamente necesitamos un poco más de tiempo. It's been 7 years in the United States. Han sido 7 años en Estados Unidos, Exact same thing. lo mismo. The Fed chair, Janet Yellen, said, it just needs more time. La presidenta de la Fed, Janet Yellen, ha dicho, solamente necesitamos más tiempo. By the end of the year, things will pick up because of the low interest rates. A finales del año las cosas empezarán a recuperarse gracias a los bajos tipos de interés. Japan's been like this. For 20 years, they've had zero interest rates. Ya, Japón ha estado así durante los últimos 20 años. And quantitative easing, it's all the same thing. Y con la quantitative easing a la Cuba es lo mismo. And you know what they say? ¿Sabéis lo que dice? Just needs more time. Necesitamos más tiempo. Okay. Maybe they're right, or maybe monetary policy actually doesn't work. Quizás tengan razón o quizás es que la política monetaria no funciona. Even though it's only been 20 years, maybe it doesn't work. Aunque solo hayan sido 20 años, quizás es que no funciona. Maybe they haven't noticed that the government, the state, is a payer of interest to the people in the economy. Quizás no se hayan dado cuenta de que el gobierno es un pagador de intereses a la economía. Just to keep the math easy, Para que la aritmética sea fácil, if the debt's 100% of GDP, si la deuda es el 100% del Producto Interior Bruto and they're paying 10% interest, y pagan un 10% de intereses, 10% of GDP for everybody is interest income from the government. That's what they're paying to the economy on the bonds. el 10% es de intereses es una renta por intereses para todo el mundo, ¿no? Es lo que están pagando por los bonos. That spends just like any other money. Y esos ingresos se gastan igual que cualquier otro dinero. And when they lower rates to zero, they stop giving the economy that much money. Si bajan los tipos de interés a cero, dejan de darle a la economía esa cantidad de dinero. And then they wonder why the economy doesn't get better when they just removed 400 billion euro of interest income. Y entonces se preguntan por qué la economía no mejora cuando acaban de retirar 400.000 millones de euros de la renta. Maybe it just needs more time. Quizás necesitamos más tiempo. Well, they know fiscal policy does work. Sí que saben que la política fiscal funciona. If they increase public spending, that's more spending. Si aumentan el gasto público, eso es un aumento del gasto. No doubt about it. No hay ninguna duda al respecto. If they lower taxes, some of it gets spent. Si bajan los impuestos, parte de eso se va a gastar. Okay, every economist will make the same forecast. Cualquier economista hará el mismo pronóstico. That's the ones who are paid to be right. Some are just propaganda, but the real ones. Esos son los que son aquellos que la retribución depende de sus aciertos, no los que de la propaganda, ¿no? Los analistas de verdad. You raise spending by 5% of GDP, everyone will forecast at least a 5% increase in GDP. Si elevas el gasto público en un 5%, todo el mundo pronosticará un aumento del PIB al menos del 5%. Okay, and unemployment will come down in half or more. Y el desempleo caería hasta la mitad o más de forma inmediata. They all completely agree. Todos están de acuerdo. Okay? And they used to worry about interest rates going up if you tried to do that. Antes se preocupaban porque los intereses subirían si tratabas de hacer eso. And that used to be a problem. Y eso solía ser un problema. But then Mario Draghi came along. Pero entonces vino Mario Draghi And when he said, we'll do what it takes to make sure there are no defaults, y dijo, haremos todo lo que sea necesario para asegurar que no haya ninguna suspensión de pagos, interest rates came down immediately and they're no longer under control of the market. los tipos de interés descendieron inmediatamente y ya no están bajo el control del mercado. As long as you comply with all his conditions. Siempre que cumplas con todas las condiciones. If you threaten to leave like Greece, then you're walking out from under the umbrella and then you get the interest rate thunderstorm. Si tratas de escaparte como Grecia, estás escabullendo, entonces se cae la tormenta, ¿no? As soon as Greece says, we'll behave, they get back under the umbrella, interest rates come down, the problem's gone. En cuanto Grecia nos vamos a portar bien, los tipos de interés vuelven a bajar.
Okay, so now you can use fiscal policy, you can increase public spending, you can cut taxes without an interest rate penalty. Así que ahora podemos utilizar la política fiscal, podemos rebajar los impuestos o aumentar el gasto sin una penalización de tipos de interés. It can be a policy tool. Puede ser una herramienta de política económica. If the economy's too hot and unemployment's too low, you can put austerity on to cool it down. Si el desempleo es demasiado bajo, la inflación es demasiado alta, puedes introducir austeridad para enfriar la economía. Yeah, you can raise taxes and cut spending and cool down that economy, make it ice cold. Puedes eliminar, subir los impuestos, bajar el gasto para enfriar, congelar esa economía. But not now. Pero ahora no es el momento. Now, when the economy's ice cold, you go the other way. Ahora que la economía está congelada, lo que hay que hacer es ir en el otro sentido. And you warm it up. Y hay que calentarla. Everybody know what a thermostat is to control the temperature? Todo el mundo sabe lo que es un termostato para controlar la temperatura. If it's too hot, you cool it down. If it's too cold, you warm it up. Si hace demasiado calor, reduces la temperatura. Si hace demasiado frío, lo... So why don't they use the thermostat? ¿Por qué no utilizan un termostato? Oh, they don't need to. Interest rates are going to work. It's just going to take more time. No lo necesitan, va a funcionar los tipos de interés, solo necesitamos más tiempo. Summary, the 3% deficit limit is a recessionary bias. En resumen, el límite de déficit del 3% tiene un sesgo deflacionario. It doesn't allow the government to make up for all the people spending less than their income. No sirve para compensar a todos aquellos que están gastando menos de sus ingresos. They don't always need to do that. When the private sector is spending more than its income on credit expansion, the government doesn't have to do that. Eso no es necesario cuando hay un proceso expansivo en que todo el mundo está gastando más de lo que ingresa. But today, when there is no private sector borrowing, there's a policy tool to accomplish that. Pero hoy en día, cuando no hay ningún crédito privado, hay una herramienta política económica para hacer eso. Let me dare say monetary policy doesn't work, maybe. Me atrevo a decir que quizás la política monetaria no funciona. Let me change that. It hasn't worked yet. Voy a cambiarlo, todavía no le da tiempo a funcionar. Okay? So meanwhile, when it's not working, let's try something else, and if it starts working, we can make an adjustment. Entre tanto, hasta que no si funciona, vamos a cambiarlo y vamos a hacer una cosa. And the export-led growth strategy isn't going to work either. La estrategia basada en crecimiento y exportaciones tampoco va a funcionar. All three limit spending, which causes the unemployment. Todas estas políticas limitan el gasto y perpetúan el desempleo. Proposals to end the crisis. Propuesta para acabar la crisis. Sadly, it couldn't be easier. Lo lamentable es que no podía ser más fácil. You demand that the European Union raise the deficit limit from 3% to 8%. Exigirle a la Unión Europea que eleve el límite de déficit del 3% al 8% del PIB. Leave the interest rate guarantee in place and use the policy tool of fiscal policy. Dejar la garantía de tipo de interés en su sitio y utilizar la herramienta de la política fiscal. This would immediately end the crisis, and every professional forecaster would agree. Esto acabaría inmediatamente con la crisis y todos los analistas económicos estarían de acuerdo, no hay ninguna duda. Now, it's possible that you could make this demand and the European Union would refuse. It's remotely possible. Es remotamente posible que la Unión que hiciera esta demanda a la Unión Europea y que la Unión Europea se negara. Then you only have two choices. Entonces solo te quedan dos opciones. One is to do nothing and wait for interest rates to work. Una es no hacer nada y esperar que funcionen los tipos de interés. And the other one is to go back to peseta, La otra es volver a la peseta, which carries its own set of problems. lo cual conlleva su propio conjunto de problemas. The least of which is you're going to have the same leadership, El menor de los cuales vas a tener el mismo liderazgo. and they want to balance the budget. Y ellos también quieren equilibrar el presupuesto. So if they did the same thing, the deficit's going to be too small, whether it's pesetas or euro, and it's going to be the same or worse. Así que si hacen lo mismo, el déficit va a seguir siendo demasiado bajo, ya sea en pesetas o en euros, y va a ser igual o peor. We say out of the frying pan into the fire. Bueno, pues eso, saltar de la sartén al fuego. So it's a big leap of faith to trust that your local leadership will do a better job than the national leadership's doing. Es un acto de fe confiar en que los
líderes nacionales van a hacer un trabajo mejor que los líderes europeos. Okay, and there are a lot of benefits to having one currency. You don't have to change money. And Hay algunas ventajas, muchas ventajas de compartir una moneda, de hacer un cambio de moneda, it tends to be more stable. y tiende a ser más estable. Okay. Now, if you do want to go to New Peseta, Si quieren, I can tell you how to do that. si quieren volver a la nueva peseta, esta es la forma de hacerlo. And I can tell you it will guarantee immediate full employment and prosperity if it's done right. Esto garantiza pleno empleo inmediato y prosperidad de forma inmediata si se hace bien. How's our time? We keep going? Yeah. Okay. It's only one more slide. Okay. So, number one, all you have to do is start taxing and spending in New Peseta, and the deal is done. You don't have to leave the euro. Lo primero que es empezar a grabar y gastar en nuevas pesetas. No tienes ni siquiera que dejar el euro. You become just like the UK. They tax and spend in sterling, and they're in the Te conviertes en otro país como el Reino Unido. Gastan y graban impuestos en libras, pero permanecen. Number two is very important. You leave the bank deposits alone. You don't convert them to peseta. Dejas los saldos bancarios no los conviertes en pesetas. Okay, so if you have euro deposits, you'll still have euro deposits. Nobody's going to take Si them away. tenéis depósitos en euros, seguiréis teniendo depósitos en euros. Nadie os los va a quitar. And here's why. Y esto es la razón. Let's say this represents Spain right here, this audience. Supongamos que esta audiencia representa a España. And just arbitrarily, let's say the people on this side would like to keep their euro, and the people on this side would like the new pesetas. Digamos de forma arbitraria que la gente a este lado querría mantener sus depósitos en euros y la gente a este otro lado quisiera sus saldos en pesetas. They want the pesetas to run their lives, all the groceries are in pesetas, the taxes, all their mortgage expenses, all be in pesetas. Quieren que la peseta siga, si se haga referencia a su vida, sus gastos, sus pagos de impuestos, sus pagos de hipotecas, etc. If we convert all the deposits to pesetas like all the economists say you're supposed to do, Si convertimos todos los depósitos a pesetas, como dicen todos los economistas que hay que hacer, these people are okay, they wanted the pesetas anyway. este lado estará conforme porque todos fondos querían pesetas, But these people wanted their savings in euro, they don't want their savings. pero esta gente de aquí quería sus ahorros en euros, no querían pesetas. So they go out and sell the euro to buy pesetas, to sell their pesetas to buy the euros that they really Así want. que ellos van a vender las pesetas para comprar los euros que realmente es lo que quieren. Sell peseta, buy euro, it drives the currency down. Vendes pesetas, comprar euros. Eso va a provocar una caída de la cotización. 40-50% depreciation, prices double for imports. Una depreciación del 40-50%, las costos de las importaciones se duplican. Governments can't deal with it, they raise interest rates, they do all kinds of crazy things. Los gobiernos no saben cómo gestionarlo, hacen todo tipo de locuras, elevan tipos de interés. A lot of people get hurt very badly, they can't afford to live and eat. Eso daña a mucha gente, no pueden permitirse, no pueden costearse la vida. Okay, so you don't do that. Así que eso no se hace. If you don't convert any of the deposits, now everybody still has euro. Si no conviertes ninguno de los depósitos, todo el mundo tiene euros. These people want peseta, they're unhappy, they don't want the euro, they have to run their businesses. Esta gente quiere pesetas, no están contentos, no quieren, necesitan que funcionen sus negocios. They sell their euros to buy the pesetas they need. Ellos venden sus euros para conseguir las pesetas que necesitan. And nobody has any pesetas, Nadie tiene pesetas, except the government. excepto el gobierno. And some people getting paid, but that's not enough. Y algunos que están siendo pagados, pero no es suficiente. Pesetas, pero no es suficiente. That causes upward pressure on the peseta, it doesn't go down. Eso ocasiona una presión alcista de la peseta y no desciende. No se deprecia. Now the government can sell pesetas to these people, they'll pay for it with euro, they'll sell it at a small premium to the euro. Ahora esta gente, el gobierno puede venderles pesetas a esta gente, comprarán, puede venderles euros, comprarán pesetas y van con una pequeña prima. And then the government has the euro to service their euro debts. Y entonces el gobierno tiene euros para servir su deuda en euros You have a stable, strong currency during the transition period. y tienes una moneda estable y fuerte durante el periodo de transición. Okay, so no deposit conversion, you have a strong currency. If you convert deposits, it goes down and you have a disaster.
O sea que si no conviertes, tienes una divisa firme y estable. Si conviertes todos los depósitos, entonces la cotización se reduce. You have full deposit insurance for the bank, so you never have another run on the banks or a banking crisis that affects the real economy. Al mismo tiempo, tienes un seguro de depósitos del 100% para las empresas para que no se fundan, no se vuelvan a hundir los bancos. If the banks make bad loans, all the shareholders, the owners would lose all their money. Si los bancos hacen préstamos, malos préstamos, pues entonces serán los accionistas los que pierden su dinero. But not the people with savings accounts or checking accounts, so the real economy doesn't get hurt. Pero no la gente con sus cuentas corrientes, sus cuentas a plazo, así que la economía real no se ve perjudicada. Okay. I'd leave the zero rate policy in place. It's fine, there's no reason to change it. Dejaría la política de tipos de interés cero, no lo tocaría. Okay. And this last one's very important. Y este último punto es muy importante. Offer a full-time transition job to anybody willing and able to work. Ofrecerle un empleo de transición a todo aquel dispuesto y apto para el trabajo. We're going to have a very strong economy. This is the way to help people transition from unemployment to private sector employment. Esto es un valor de una economía muy vigorosa. Esta es la forma de hacer que la gente haga la transición del desempleo al empleo en el sector privado. Okay, we'll be able to hire all the public service workers we need, but in addition to that, the private sector is going to be growing. Vamos a ser capaces de contratar a todos los empleados públicos que necesitemos y además el sector privado va a estar creciendo. And private sector business, some of you are businessmen, does not like to hire people who've been unemployed. They just don't. Al sector privado, y algunos de ustedes serán hombres de negocio, no le gusta contratar a gente que está desempleada. By providing a full-time transition job where they can go to work every day, Al ofrecer un empleo a tiempo completo de transición para que puedan salir del paro. show that they can come in on time, they're clean, they don't get in fights, they're reliable, they get private sector jobs. Pueden demostrar que son puntuales, que son aseados, que no se meten en peleas, que son fiables, y por tanto pueden conseguir empleos en el sector privado. And I could go on for another 6 hours, but I think I've used up my time. Podría continuar otras 6 horas, pero creo que he utilizado todo el día. And thank you very much. Muchas gracias.